Hola, hoy nos metemos de lleno en una obra, una obra colosal de la literatura, nada menos que el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Tenemos un artículo bastante completo que nos va a servir un poco de hoja de ruta, ¿vale? La idea es intentar entender por qué esta colección de 100 cuentos, escrita hace casi 7 siglos, casi nada, y en plena peste negra, pues ¿por qué sigue siendo tan importante, tan influyente hoy? ¿Qué tiene? ¿Qué nos cuenta todavía? Venga, vamos a desgranarlo. Es que, claro, hablamos de una obra maestra total de la prosa italiana de la época. Pero es que va mucho más allá. Es un reflejo increíble de la vida, de las costumbres y, sobre todo, yo diría, de la condición humana. Y en un momento, además, de crisis tremenda. Sí. No son solo cuentos para pasar el rato, ¿eh? Es un documento histórico y humano de primer orden. La premisa ya de por sí, la estructura marco, es fascinante. Este grupo, 7 mujeres jóvenes, 3 hombres jóvenes, que huyen de Florencia, que estaba, devastada por la peste, y se van a una villa apartada. Afiésele. Sí, en las colinas. Eso. Y allí, pues para entretenerse y supongo para no volverse locos, deciden contar historias. Durante 2 semanas, pero contando solo 10 días. Exacto. Y se organizan, ¿eh? No es al tuntún. Claro, establecen como unas reglas, ¿no? Sí, cada día eligen a uno del grupo como rey o reina, y esa persona decide el tema general sobre el que van a girar los 10 cuentos de esa jornada. Y los temas, de todo, por lo que veo. El poder de la fortuna, la fuerza de voluntad, historias de amor. Trágicas, felices, de todo tipo. Y luego la inteligencia, las respuestas ingeniosas, los engaños que se hacen unos a otros. Ejemplos de virtud también. Hay una variedad tremenda. Y esa estructura, eso que llamas la córnice, el marco, decías que no es solo para decorar. No, no, que va, es clave. Es lo que le da unidad a los 100 cuentos, que si no serían, pues eso, una colección sin más. Pero así, Boccaccio consigue que los narradores interactúen, comenten las historias, creen lazos, le da coherencia, un significado global. Ajá. Y además mete descripciones de lo que hacen entre medias. Comen, pasean, cantan, incluso transcribe canciones populares italianas. Le da una textura muy viva, muy real. Qué bueno. Y dentro de esa organización, de ese orden, hay una pequeña anarquía, ¿no? El personaje este, Dioneo. Ah, Dioneo, sí, sí. Él es el verso suelto. Siempre cuenta la última historia, la 10ª de cada día. Y tiene total libertad para elegir el tema. Y suele ser el más... El más picante, el más irreverente, a menudo. Se le permite por su ingenio, por su gracia. Ajá. Y hay quien ha visto en él, pues, como una especie de reflejo del propio Boccaccio, ¿sabes? Como si fuera el espacio donde el autor se permite ser más gamberro o más crítico. Hablemos de eso, del contenido. ¿De qué van realmente esos 100 cuentos? Porque se dice que hay de todo, desde lo erótico a lo trágico. Es que es literal. La variedad es apabullante. Y yo creo que esa es una de las claves de que siga vivo. Tienes cuentos que son pura comedia, casi una farsa. Otros que son conmovedores hasta la médula. Hay lecciones de vida, pero como escondidas, ¿sabes? No te da la moraleja directamente. No es un libro de autoayuda. No para nada. Y luego, claro, la crítica. Una crítica social y religiosa muy, muy afilada. Especialmente contra la hipocresía, la avaricia, la lujuria, sobre todo del clero. Ahí no se corta. Aquí es donde, como decía antes, se pone la cosa interesante de verdad. Porque no es solo la variedad, son los temas. Hablas de ambición femenina, de deseo femenino, tratado con una naturalidad que choca para ser el siglo XIV, ¿no? Casi igual que el masculino. Totalmente. Ese es un punto fortísimo de su modernidad. Boccaccio crea personajes femeninos que son complejos, que toman la iniciativa, que tienen sus propios deseos y planes. Nada que ver con el típico estereotipo pasivo. ¿Rompedor, no? Mucho. Y además, refleja de maravilla las tensiones de su época, esa nueva clase social, la burguesía comerciante, que está subiendo. Frente a la nobleza de siempre. Exacto. Y los peligros de los viajes, las aventuras de los mercaderes. Es un cuadro social muy, muy vivo. Y por debajo de todo esto flotan ideas más filosóficas, ¿no? Como lo de la fortuna. Importantísimo. La dama fortuna y su rueda. Ese símbolo medieval tan potente del cambio, de cómo la suerte va y viene, a veces sin lógica aparente. Pues eso está presente en muchísimas historias. Pero Boccaccio lo usa de una forma muy particular. Distinta a Dante, por ejemplo. Sí, claro. Dante usa alegorías pero con un fin, trascendente, religioso.
Boccaccio las usa a menudo con una intención mucho más terrenal, a veces satírica, como para cuestionar las verdades absolutas, ¿sabes? Incluidas las religiosas. Entiendo. Y esa sátira contra la Iglesia, que es muy evidente en algunos cuentos, hay que ponerla en su contexto. La peste negra fue un golpe brutal a la credibilidad de la Iglesia para mucha gente. Había un descontento palpable. También he leído algo sobre posibles significados ocultos, quizás con los números. 7 mujeres, 3 hombres. Sí, bueno, eso ha dado para muchas especulaciones. Que si las 7 mujeres son las 7 virtudes, las 4 cardinales y las 3 teologales. Y los 3 hombres la división del alma de Platón, razón, espíritu y apetito. Suena complejo. Es intrigante. El propio Boccaccio dice, en la introducción, que eligió nombres apropiados a las cualidades de cada uno. Pampiña, Fiametta, Filomena, Pánfilo, Filostrato, Dioneo. Pero vamos, probarlo de forma definitiva es complicado. Forma parte del misterio, del aura que tiene la obra. Vale. Pregunta del millón. ¿Estas 100 historias se las inventó Boccaccio de la nada? Pues mira, la respuesta corta es que no. Rotundamente no. Ah, vale. Boccaccio era un erudito. Conocía muy bien la literatura que le precedía y bebió de un montón de fuentes. Cuentos franceses, italianos, latinos, incluso historias que venían de sitios tan lejanos como la India o el Medio Oriente, que llegaban a través de España o de las rutas comerciales. Algunas tramas ya eran viejísimas en su tiempo. Anda. Fíjate, hasta la descripción de la peste negra, que es tan vívida y parece tan personal, seguro que puso mucho de su experiencia, pero tiene ecos de descripciones anteriores, como una de Pablo el Diácono del siglo VIII. O sea, que era un gran reciclador. Más que reciclador, yo diría un recreador genial. Y la influencia de Ovidio, por ejemplo, es tan fuerte que se le llegó a llamar el Ovidio italiano. Entonces, si las tramas no son originales en su mayoría, ¿dónde está la genialidad de Boccaccio? ¿Qué hizo él? Pues ahí está la clave. No se limitó a copiar y pegar. Transformó ese material. Primero, lo actualizó. Lo trajo a su mundo, al Trecento italiano, con sus ciudades, sus costumbres, sus tipos sociales. Les dio una vida nueva. Les dio contexto. Exacto. A veces incluso mezclaba varias tramas antiguas para crear una historia nueva, más rica, más compleja, como en el cuento II o el VI-7, por ejemplo. Y sobre todo, has mencionado antes a los personajes. Ahí es donde Boccaccio es un maestro absoluto. Esa es su gran innovación, yo diría. ¿En qué sentido? ¿Cómo son esos personajes? Pues les da una profundidad psicológica que no era nada habitual en la narrativa anterior. Incluso en los cuentos más cortos, sus personajes actúan y hablan de una manera que te parece lógica, coherente con quienes son. Usaba el diálogo de forma magistral para definirlos, para mostrar su carácter, sus intenciones. Parecen de carne y hueso. ¿Te los crees? Totalmente. Y mezcla personajes históricos reales, el pintor Giotto, el poeta Guido Cavalcanti, el sultán Saladino, reyes como Guillermo II de Sicilia, con otros que aunque sean inventados podrían ser perfectamente vecinos suyos en Florencia, como Madonna Fiordaliso. O sea, que crea un mundo muy verosímil, muy verosímil. Esa sensación de realidad, de estar ante gente creíble, es una de sus grandes aportaciones. Y también a veces cogía un relato que ya existía, bastante simple, y él lo complicaba, le añadía capas de ironía, de doble sentido. Un ejemplo sería el 9-6, ¿no? Que luego comparan con Chaucer. Exacto. Ese es un buen ejemplo de cómo Boccaccio podía enriquecer una trama existente. Claro que tanta libertad, tanta crítica, sobre todo a la Iglesia, y tratar temas como el sexo tan abiertamente, eso tuvo que traerle problemas, ¿no? Pues sí, claro. Era inevitable en esa época. El tono anticlerical tan marcado y la franqueza con la que se tratan algunos temas chocaron frontalmente con la Iglesia católica. El episodio más famoso y más triste es el de la Hoguera de las Vanidades, que organizó Savonarola en Florencia a finales del siglo XV. Ahí quemaron el Decamerón. Se sabe que sí, que entre los libros y objetos considerados pecaminosos que ardieron en la plaza, había ejemplares del Decamerón. ¡Qué barbaridad! Y luego vino la censura oficial, imagino. Efectivamente. Cuando se creó el primer índice de libros prohibidos por el Papa Pablo IV en 1559, el Decamerón fue uno de los primeros en entrar en la lista. Directo. Pero, aún así, la gente lo seguía leyendo. Sí, su popularidad era enorme, imparable. Así que la Iglesia intentó otra táctica: purgarlo, limpiarlo. Hubo una revisión oficial en 1573 con Gregorio XIII que consistió básicamente en
Bueno, en cambiar a los curas y monjas problemáticos de los cuentos por personajes laicos. Anda, cambiaban los personajes. Sí, sí, donde había un fraile lujurioso, ponían un artesano o un mercader. Y luego en 1582 hubo otra revisión, encargada por Sixto V, que intentó ajustar el texto aún más. Curioso, ¿no? En vez de prohibirlo, ella intenta reescribirlo. Eso demuestra la potencia que tenía la obra, ¿no? Era tan popular que no bastaba con prohibirla, había que intentar neutralizarla desde dentro. Es fascinante. Y esta obra tan famosa y a la vez tan polémica, ¿cómo salió de Italia? Las traducciones serían clave, pero me imagino que también un lío. Pues sí, fueron microfiales y, como dices, un lío. Algunos cuentos sueltos empezaron a circular y a traducirse bastante pronto a otras lenguas. Sabemos que influyeron mucho en autores como Chaucer en Inglaterra, que adaptó varias historias para sus cuentos de Canterbury. Pero una traducción completa. Eso tardó mucho más. En inglés, por ejemplo, durante siglos no hubo una traducción completa y fiel. ¿Por qué? Por la censura. Por la censura y por la autocensura. Las primeras versiones, como una de 1620 atribuida a John Florio o una anónima de 1702, o la de Balwi de 1741, todas ellas omitían cuentos enteros o suavizaban pasajes. ¿Cuáles eran los más problemáticos? Pues los considerados más licenciosos o irreverentes, el 3X, el 9X y uno, el 5X, que tenía insinuaciones homosexuales, también solía caerse o alterarse mucho. Hasta que por fin hubo que esperar hasta 1886 para la primera traducción inglesa completa y sin censura, la de John Payne. Y luego ya en el siglo XX y XXI han salido muchas traducciones modernas muy buenas que intentan captar toda la riqueza del original. ¿Y en español o francés fue más fácil? Pues mira, curiosamente hubo una figura que ayudó mucho, Petrarca, el poeta amigo de Boccaccio. ¿Petrarca tradujo el Decamerón? No todo, pero tradujo al latín la última historia, la de Griselda, que es muy famosa. Y esa versión latina de Petrarca circuló muchísimo por toda Europa y sirvió de puente. Ah, claro, al estar en latín. Facilitó las primeras traducciones a las lenguas vernáculas. De hecho, la primerísima traducción registrada a otra lengua moderna fue al catalán, ya en 1429. ¡Qué pronto! Sí, y poco después al francés y al español. A partir de ahí, bueno, cada época ha ido haciendo sus propias traducciones, cada una enfrentándose al reto de cómo trasladar ese florentino del Trecento tan vivo y lleno de matices. Y el impacto, el legado, no se limita a que se leyera mucho, parece que influyó en todo, ¿no? Es que es un impacto gigantesco, y en todos los campos. En el teatro, por ejemplo, es brutal. Shakespeare lo usó directamente como fuente para varias obras. Bien está lo que bien acaba, Cimbelino, beben directamente de cuentos del Decamerón. No sabía eso de Shakespeare. Pues sí. Y en España, Lope de Vega. Se calcula que al menos 12 de sus comedias adaptan historias de Boccaccio. 12. 12. Y Molière en Francia, también. La Escuela de los Maridos, George Dandin, tienen tramas que vienen de ahí. Y en prosa, en novela, en poesía. También. Martín Lutero lo cita, Perrault adaptó la historia de Griselda, Jonathan Swift. En poesía, pues el propio Chaucer con su cuento del administrador sobre Griselda. Más tarde Keats con Isabella or the Pot of Basil, Shelley, Longfellow. La lista es interminable, de verdad. Impresionante. Y fuera de la literatura escrita. Música, cine. También. Hay varias óperas basadas en la historia de Griselda, por ejemplo, usando un libreto famoso de Apóstolo Zeno. Cimarosa también le dedicó una ópera. Y en cine y televisión, pues desde la película de Pasolini, de 1971, que es un clásico, Sí, muy conocida. hasta otras adaptaciones como Decameron Nights o Virgin Territory. Y más recientemente incluso una miniserie de Netflix llamada The Decameron, que se inspira libremente en el ambiente y la estructura. Lo increíble es que esa estructura narrativa, la de contar historias en grupo para sobrellevar una crisis, sigue siendo un modelo potentísimo hoy. Te refieres a esos proyectos que surgieron con la pandemia de COVID, ¿verdad? Exactamente. Iniciativas como The Decameron Project, que lanzó The New York Times Magazine, u otras parecidas que hubo en Australia, en San Diego, la idea era la misma, pedirle a escritores actuales que crearan relatos cortos durante el confinamiento. Era como volver a Boccaccio, ¿sabes? Usar la narración como refugio, como forma de conexión en medio del caos. Demuestra que la idea sigue funcionando casi 700 años después.
Totalmente. Es la prueba de la vigencia de esa estructura y de esa necesidad humana de contarnos historias, sobre todo en momentos difíciles. Y ya para ir terminando, un último detalle, casi una curiosidad sobre Boccaccio. Parece que no solo escribió la obra, sino que igual hasta la dibujó él mismo. Sí, es una historia fascinante. Hay un manuscrito, el Códice Hamilton 90, que está en Berlín. Se considera que es autógrafo de Boccaccio, o sea, escrito de su puño y letra, ya en sus últimos años, y lo curioso es que tiene unos dibujos, unas ilustraciones bastante elaboradas. ¿Hechas por él? Se cree que sí, que muy probablemente las hizo él mismo. Y se piensa que esos dibujos influyeron mucho en cómo se ilustró el Decamerón después, en otros manuscritos e impresiones. O sea que era un artista completo. Nos da una imagen de él no solo como escritor, sino como alguien implicado en todos los aspectos de la creación de su libro. Muy interesante. Pues la verdad es que después de darle esta vuelta, el Decamerón se ve como un universo entero. Un tapiz increíblemente rico. 100 historias que lo recogen todo. La comedia, la tragedia, el ingenio humano, la estupidez, el amor en todas sus formas, la crueldad, la virtud. Y todo con ese telón de fondo tan tremendo de la peste negra. Exacto. Y quizás la reflexión final que podríamos dejar en el aire para quien nos escucha es precisamente esa. Esa estructura que Boccaccio creó, ¿no? Un grupo de gente que, en mitad del caos absoluto, de la muerte acechando, deciden refugiarse en la belleza, en el orden, en la conexión humana que surge al contarse historias. ¿Cómo resuena eso hoy? En nuestros propios tiempos de incertidumbre, de crisis, sean las que sean. ¿Sigue siendo la narración, el compartir relatos, una herramienta tan fundamental para nosotros, para procesar lo que nos pasa, para entendernos, para reafirmar lo que nos une como humanos? Yo creo que sí.